Para recibir la palabra de Dios, y quiero invitarlo para que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ir a la palabra en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a seguir en esta mañana de gran bendición, esta mañana en la que el Señor nos ha hablado a través de la adoración, a través de estos cánticos especiales, a través de esta forma muy maravillosa de adoración con tantos instrumentos, de todas las formas posibles. Nuestros corazones están agradecidos esta mañana a nuestro buen Dios, que permite que haya tanta creatividad en el ser humano. Dios es creador y no cesa de crear. Y también nos permite a nosotros seguir en un proceso creativo. Cuando tenemos ese proceso creativo, entonces estamos en esa imagen del Dios vivo. Podemos crear música hermosa, podemos crear grandes formas de adoración a nuestro Señor, formas que le agraden a Él, porque al fin y al cabo hemos sido hechos a su imagen. Primera de Samuel, capítulo 3. Si estamos listos allí en la palabra, mis hermanos, esta mañana. Amén. Algunos sí, otros no. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 19 versículos de esta porción de la palabra del Señor, a través de la cual el Señor nos va a hablar hoy de una manera directa, específica, como siempre lo hace, a cada persona, a cada corazón, de una forma individual. Aquí hay jóvenes en este recinto, aquí hay personas más adultas, todos jovencitos y un poquito menos, otros un poquito menos que otros, pero todos jóvenes, gracias al Señor. A todos el Señor nos va a hablar como le habló un día al joven Samuel. Así que esperamos hoy que cada uno tenga el oído despierto. Oremos al Señor y digámosle: Señor, repite conmigo: Señor, abre mi oído esta mañana para que pueda escuchar tu voz. Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Señor amado, en tu bendita presencia, Señor, estamos, y ansiosos de escuchar tu voz. Como aquel día, Señor, cuando llamaste a Samuel, oramos que esta mañana, Señor, también nosotros podamos escuchar tu voz. Que seas tú, Señor, desde el trono de los cielos, abriendo, Señor, hablando a nuestras vidas. Que seas tú ministrando, Señor, que seas tú directamente, mi Dios, con tu voz maravillosa y poderosa, Señor, que se levanta en este día, que nos hable, Padre mío, porque necesitamos escuchar tu voz. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén
Amén. Una de las cosas que caracteriza al mundo de hoy en día es que es un mundo lleno de ruidos. Ustedes lo saben, la experiencia de todos los días. Muchas veces hay tanta costumbre de escuchar algo que simplemente nos subimos al auto e inmediatamente encendemos el radio. Llegamos a la casa, prendemos el televisor, hay algo que tiene que estar haciendo ruido. Hay aparatos electrónicos por todas partes, hay videojuegos, hay muchas cosas que simplemente nos hacen ruido. Nos subimos en un bus, a donde quiera que vayamos, encontramos que hay muchas cosas. Inclusive, por supuesto, hoy en día los celulares en toda parte están sonando. Hay ocasiones en que aquí a veces se está predicando la palabra y empiezan a sonar algunos celulares. Y la verdad es que a veces molesta el ruido. Recuerdo en una ocasión, una obra teatral, estaban los actores en plena obra teatral y de repente sonaban tanto los celulares que en determinado momento ellos tuvieron que detener la obra y decir, si no apagan los celulares no seguimos. Y tuvieron que apagarlos. Demasiado ruido que simplemente entretiene y distrae a las personas. Y la pregunta que yo me hacía a medida que estaba preparando este mensaje es, ¿será que en medio de tanto ruido que hoy en día se está escuchando, podremos escuchar la voz de Dios? ¿Será que en medio de tanta distracción que el mundo está trayendo sobre nuestras vidas, podremos discernir el murmullo de la voz de Dios en medio del ajetreo del mundo? El problema no es solamente que no escuchemos al Señor. El gran problema es lo que nos estamos perdiendo por no escucharlo. Porque es indudable que el Señor desea hablar siempre a su pueblo. Jesús dijo en una ocasión, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire qué importante esto. Él estaba hablando acerca de que Él era el pan de vida y muchos prefirieron irse de aquel lugar porque les parecía que era muy fuerte lo que Jesús decía. Entonces Él en ese momento se volteó a mirar a sus discípulos y les dijo, ustedes también se quieren ir. Si ustedes quieren irse también lo pueden hacer. Pero Pedro en ese momento dijo, ¿y a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Escuchen, palabras de vida eterna. Palabras que son espíritu y vida. Escuchen lo que viene de Dios. Cuando el Señor habla, no es una palabra cualquiera. Cuando Dios habla, es una palabra que viene directamente del trono de los cielos y que son espíritu y que son vida para nosotros y necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasa si en medio del murmullo de las cosas, qué pasa si en medio de tanto ruido no aprendemos a escuchar su voz? ¿Qué nos estamos perdiendo, mis hermanos? ¿Cuántas cosas estamos perdiendo nosotros? Revelación divina, revelación que viene directamente del Señor para su pueblo. Palabras de vida eterna. Desafortunadamente el común de las personas, así se consideran creyentes, no consideran como importante, como prioridad para sus vidas, la comunicación con Dios. Quizás nos hemos vuelto muy pasivos en esto. Quizás la gran expectativa de la gente, la gran mayoría de la gente simplemente está esperando que alguien lo haga. Busca tú de Dios y nos comunica lo que Él quiere decir. Ora tú, ten intimidad con Dios, acércate a Él y entonces nos cuentas. Y así lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en determinado momento. Ellos habían recibido tantas revelaciones, habían recibido señales, maravillas, portentos, milagros de toda naturaleza, tanto en su camino hacia la tierra prometida como en su tiempo de conquista. Tuvieron un tiempo en lo cual más bien se alejaron de Dios y dejaron de escuchar su voz. Qué terrible, mis queridos hermanos, cuando el Señor desea comunicarse con su pueblo, pero el pueblo mismo simplemente da la espalda y quieren escuchar las voces del mundo. Y eso a nosotros nos tiene que llamar la atención de lo que está pasando en nuestro tiempo hoy en día. Recuerden, el periodo de los jueces fue un tiempo bastante singular, de muchos altibajos dentro de la historia del pueblo de Dios. Incluso afirma la Escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un liderazgo ungido. Escuchen, no había quien los pudiera dirigir. No había personas. De repente el Señor levantaba a alguno que por un tiempo estaba dirigiendo al pueblo, pero ellos se volvían otra vez a la rebeldía y a la desobediencia y volvían atrás. Otra vez. El pueblo iba en ese ascenso y descenso continuo. Así que el periodo de los jueces fue un periodo realmente triste para la historia del pueblo de Dios. Moisés ya no estaba, Josué ya no estaba, aquellos grandes líderes simplemente habían quedado en el pasado, la ley simplemente era como un recuerdo anticuado, el sacerdocio se había corrompido, la santidad simplemente estaba en vías de extinción. ¿Estoy hablando de este tiempo? Estaré hablando algo acerca de nuestro tiempo también. Escuchen, la santidad en vías de extinción, el sacerdocio corrompido, los líderes no están por ninguna parte, la unción del Señor no aparece. Miren lo que está sucediendo, mis hermanos. Es impresionante todo esto porque nos trae indudablemente a nosotros, a nuestro tiempo y nos hace reflexionar.
Elí era el sacerdote en aquellos tiempos durante el nacimiento de Samuel, pero tal como había sucedido muchas veces, los líderes espirituales hacían todo tipo de ritos y liturgias, pero sin una búsqueda real y persistente del Señor. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, pervirtieron la santidad del tabernáculo, robaban las ofrendas, profanaron la santidad de la casa de Dios con actos inmorales, y Elí no hacía nada por corregirlo. Mis hermanos, un sacerdocio corrupto no es solo aquel que comete actos inmorales, sino también aquel que guarda silencio y no denuncia ni corrige lo que Dios aborrece. No podemos condenar lo que Dios perdona, ni perdonar lo que Dios condena. Y ante un ambiente así, tan escaso de amor por Dios, indudablemente que el juicio llegaría y la lámpara se estaba apagando. Y ahí está, mis hermanos. Dios ve a su pueblo. El Señor siempre contempla a su pueblo. Hay una frase que dicen los judíos, que dicen que el Señor no puede aguantar ver el llanto de los suyos. Es maravilloso esto, porque el Señor mismo dice en su palabra que Él a un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia. Y cuando hay alguien que busque de Dios, cuando hay alguien que finalmente entienda cuál es el camino adecuado, entonces recién ahí empieza a venir la luz para los demás. Y esto es maravilloso que nosotros podamos entender, mis queridos hermanos, porque quizás en este día algunos aquí el Señor les va a hablar directamente para que ustedes entiendan cuál es el papel al cual el Señor les está dando, los propósitos para los cuales Dios los creó. Dios ve el estado de su pueblo. El Señor no va a permitir jamás que su lámpara sea apagada. Así que levanta un hombre, Samuel. Samuel fue la respuesta de Dios para su pueblo. Él iba a ser un profeta que traería la voz tan anhelada de Dios para los suyos. Por fin un hombre en el cual se podría confiar tanto Dios como el pueblo del Señor. Y este pasaje, cuando empezamos a leerlo, nos empieza a hablar de algo que es demasiado preocupante. Dice el versículo 1 que el joven Samuel ministraba o servía al Señor en presencia del sacerdote, pero la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¡Wow! ¡Qué estado tan lamentable de las cosas! La palabra del Señor escaseaba, no había visión con frecuencia. Un poco antes de esta historia del capítulo 3 que acabamos de leer, les recomiendo que ustedes lean anteriormente en el capítulo 2, porque el Señor le anuncia a Elí, a través de un varón de Dios, lo siguiente. Le dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Escuchaste eso? Yo honraré a los que me honran. ¡Wow! ¡Wow! Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¡Wow! Una sentencia terrible para un sacerdocio corrupto. Y hay muchos que simplemente siguen haciendo la cosa creyendo que el juicio de Dios no va a venir. El Señor habla acerca de las consecuencias de no poner a Dios primero en su casa. Las consecuencias son terribles, hermanos. Elí no solamente era un sacerdote, también era un padre. Él tenía que velar no solamente para llevar ritos y liturgias a su pueblo. En realidad él tenía que ser también sacerdote primero en su casa. Primero tenía que guiar a sus hijos. Primero tenía que ser esa luz a través de la cual entrara la palabra de Dios directamente hacia sus hijos. Pero él no hacía absolutamente nada. Consecuencias de no poner a Dios primero en nuestros hogares. Las consecuencias se ven siempre. El encargado por Dios para guiar a su pueblo espiritualmente se había desviado de los propósitos divinos. Mire, podemos pasar años trabajando para un Dios que no conocemos. Simplemente pensando que estamos haciendo muchas cosas para un Dios al cual simplemente lo visitamos de vez en cuando. Hoy en día quizás podríamos hablar de algo similar también. Cuando vemos que la palabra de Dios a veces escasea en los púlpitos, en los hogares, en las reuniones, en muchos eventos. Escuchamos muchas cosas, pero no necesariamente palabras que vengan directamente desde el trono de los cielos. Mire, hermanos, se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta entre el medio cristiano. Se descubrió que el 90% de las personas, es decir, 9 de cada 10 de los que se congregan en una iglesia, no tienen otra conexión con Dios que únicamente los domingos o en algún servicio entre semana, pero nada más. ¡Wow! Si esto es verdad, ¿cómo quejarnos entonces de que escasee la palabra entre nosotros?
Por eso es que el Señor levanta a personas como Samuel, a quienes tiene que enseñarle a escuchar su voz y luego le revela lo que Él tiene para decir a los demás. En Europa, hoy en día hay miles de hombres y mujeres que están diciendo por todas partes, Dios ha muerto. No tienen revelación. No hay palabra de Dios, no hay visiones, no hay presencia de Dios. Hay generaciones de niños que se están levantando hoy en día en ese continente a quienes se les está enseñando que Dios ha muerto. Y que ahora simplemente deberán enfrentar su vida entera sin Dios. Esto es terrible. Por eso es que se necesitan personas como Elías o Eliseo, que ellos podían decir en cualquier momento, vive Jehová en cuya presencia estoy. Una gran diferencia, mis hermanos. Ellos podrían decir en cualquier momento lo mismo. Alguien, escuchen, alguien tiene que levantarse en este tiempo para dar a conocer la palabra de Dios. Tiene que haber una unción fresca. Algo que proviene directamente de la intimidad con el Señor. Este mundo necesita de quienes le buscan, porque también van a poder decir como estos profetas, vive mi Señor en cuya presencia habito. Hoy, en este tiempo, en estos momentos, en cada instante de nuestra vida, necesitamos esa palabra. Y Dios está llamando a una generación que rompa con los odres viejos y que traiga nuevas revelaciones directamente desde el trono de la gracia. Pero mis queridos hermanos, ¿serás tú? ¿Serás tú? ¿Será alguno de los que está aquí el nuevo Samuel? ¿Será aquel que está listo y dispuesto para escuchar la voz de Dios cuando lo llama? Dice este pasaje de la Escritura que Samuel dormía en el templo al lado del arca de Dios. Y cuando estaba en medio de su sueño fue despertado por una voz. Escuchen, Samuel escuchaba la voz, pero no sabía de quién venía. En muchas ocasiones hay personas que me dicen, pastor, yo escucho algo, pero no sé de quién me está hablando. Nos falta discernimiento espiritual para poder saber de dónde viene lo que viene, de dónde escuchamos aquello, si viene directamente del trono de los cielos o simplemente son más voces del mundo. Por eso Samuel se levanta inmediatamente y se va a buscar al sacerdote Elí. Él corre y responde al llamado y le dice, aquí estoy. Pero no era la voz del sacerdote. Elí en ese momento tampoco podía entender y quizá piensa que Samuel solamente tiene un sueño y que está escuchando algo, pero lo envía de nuevo a dormir. El Señor vuelve a llamar a Samuel. Se levanta Samuel y viene a Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él vuelve y le dice, no, hijo mío, vuelve y acuéstate. Y dice la palabra que Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí hay algo muy importante. El Señor está hablando, pero nadie reconoce su voz. El Señor se está manifestando. Hay un templo, está la presencia del arca, hay presencia de Dios allí. El Señor está hablando, pero nadie reconoce su voz. Wow, ¿saben una cosa, mis hermanos? Nosotros estamos todo el tiempo frente a un desafío muy grande. Si lo que tú escuchas no es palabra de Dios, corre inmediatamente por tu vida. Corre y busca donde puedas escucharla. Pero si lo que tú escuchas es palabra de Dios, entonces inmediatamente obedécela. Porque es Dios hablando. Porque es la palabra que viene directamente del Señor para nuestras vidas. El Señor está llamando continuamente desde los cielos, pero escasea el conocimiento de Él y las personas siguen sordas a la revelación. Sin embargo, lo más maravilloso es que la misericordia de Dios se muestra una vez más y el Señor vuelve a llamar a su siervo. Llamó al Señor por tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, finalmente Elí entendió que no era él, por supuesto, la voz que estaba escuchando Samuel, sino que era la voz de Dios. Por fin entendió, así que le dijo, ve Samuel, acuéstate. Y cuando escuches esa voz, entonces inmediatamente ve y dices, habla Jehová, porque tu siervo escucha. ¿Saben cuál es el sello distintivo de las ovejas de Dios? El sello distintivo es que saben escucharlo a Él. Jesús dijo, mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Aleluya, gloria a Dios por los que levantaron la mano. Los que no levantaron la mano, más adelante vamos a hacer un llamado al Señor, para que vengan al redil de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice el Señor, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Se dan cuenta? Escuchan su voz y le siguen. No son solo los que preguntan de lejos. No son solo los que tienen un simple conocimiento los que pueden ser considerados como ovejas del Señor. No, la oveja de ese redil está familiarizada con la voz de su pastor y por lo tanto puede reconocerlo aún en medio de los millones de voces que se alcen, y entonces puede seguirlo porque sabe que está en las mejores manos de donde jamás nada ni nadie lo podrá separar. ¿No es maravilloso ser parte de ese redil? ¿No es maravilloso estar bajo el cuidado de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios, porque Él siempre tiene cuidado de los suyos. Miren esto, el Señor le dijo a su profeta Jeremías, le dijo, antes
Antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mire, ni siquiera había nacido. Ni siquiera había nacido, pero ya era un santo para el Señor. No había dicho ni una sola palabra y ya era un ungido de Dios. No había siquiera lanzado una sola palabra al aire y ya era un profeta escogido por el Señor para traer revelaciones a su pueblo. Yo creo, mis queridos hermanos, que hoy en día el Señor está ungiendo vientres, sigue ungiendo criaturas, que aún antes de que abran los labios ya serán los ungidos, los profetas, los llamados por Dios para traer revelaciones directamente del trono de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Antes que naciese, te santifiqué. Por eso, mis queridos hermanos, yo he dicho que un santo no es aquel que está en un trono. Un santo es aquel que tiene acceso a un trono, que conoce al que está en el trono, el que está sentado allí. Un santo es aquel que ha estado bajo la mirada de Dios, que le conoce de cerca. Y tú tienes que saber esto, tú tienes que saber que el Señor un glorioso día puso su mirada sobre ti y declaró que tú eres un santo de Dios y te ha preparado para que traiga revelaciones en medio de este mundo tan sordo a la palabra de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes eso? Es Dios el que te llama santo. No son los hombres que se toman atribuciones divinas. Es el mismo Señor que ha puesto sobre ti esa palabra de santidad. Eres un escogido de Dios. Eres un apartado para Él. Qué maravilloso poder entender esto. Ahora, Samuel tiene una dura revelación. Dios le muestra que su líder espiritual estaba muy mal. Que todas las cosas estaban muy mal. Es un tremendo conflicto que aparece en la vida de Samuel, que tiene que ponerse de parte de Dios y oponerse a Elí, que hasta ese momento había sido su guía espiritual. Y lo tremendo es que Samuel tiene que pararse delante de su propio sacerdote y decirle: tu vida no es agradable a Dios. Escuchen, ¿de dónde viene la autoridad? No viene del sacerdocio, no viene de la investidura simplemente, viene de escuchar la voz de Dios. De ahí viene la autoridad. Samuel era un jovencito. Samuel hasta ahora estaba empezando a ministrar. Samuel hasta ahora estaba empezando en sus caminos sacerdotales. Pero él tenía revelación de Dios. Él empezó a escuchar la voz de Dios. Así que él tenía la autoridad para decirle incluso al sacerdote que su vida estaba haciendo mal delante de los ojos de Dios. La autoridad de los hijos de Dios, hermanos. Lo que nosotros podemos ser y lo que nosotros podemos tener de parte de nuestro Dios. La primera palabra que recibe de parte de Dios, Samuel, es un juicio contra el sacerdocio. Hay ocasiones en que la palabra de Dios es tan desafiante que incluso nosotros mismos no quisiéramos suavizarla. Pero escuchen, aquí, mis queridos hermanos, este púlpito no se ha hecho simplemente para que nosotros digamos palabras de hombres. Este púlpito se ha colocado para que Dios hable a través de él. Y cuando Él tiene juicio, Él va a decir juicio. Y cuando Él tiene bendición, Él va a decir bendición. Y tenemos que recibirla porque es palabra de Dios, aleluya. No podemos callar la palabra. Si Dios la está diciendo, ¿quiénes somos nosotros para cambiarla, para maquillarla, para suavizarla? Pero mis queridos hermanos, la lámpara está a punto de apagarse y nadie hace nada. Ana había sufrido por un hijo. Ustedes saben ahí al principio, en 1 Samuel, ustedes lo pueden leer. Esta mujer clamó a Dios. Clamó porque sabía que la otra mujer de su esposo se burlaba de ella. Entonces finalmente ella vino y clamó un día y estaba allí colocada en el santuario, estaba orando allí en el templo al Señor, hasta que finalmente el Señor le dio una respuesta a su oración. Escuchen, Samuel fue la respuesta al clamor de una madre, pero no solo de su madre, sino que también era la respuesta a la necesidad de un pueblo y del corazón de Dios que veía a su nación yendo al desfiladero. Cuando Jesús vino a este mundo, ustedes saben que Él observaba desde las colinas de Jerusalén, en otras ciudades, y se daba cuenta que las personas andaban errantes sin dirección espiritual, aunque estaban rodeados de religiosos. Dice la Escritura que Él se conmovió hasta sus entrañas al ver la gente desesperada porque no había revelación espiritual. Y yo me pregunto, ¿cómo nos verá el Señor hoy en día? ¿Qué verá el Señor desde los cielos? Aquí está el desafío para los Samueles de estos días. Si el Señor te ha levantado, si el Señor te ha dado una nueva vida en Cristo, si el Señor te rescató de una condición de muerte y te ha dado vida, entonces es para que tú seas ahora esa lámpara encendida que trae luz donde hay tanta oscuridad. ¿Lo entiendes? ¿Lo recibes de parte del Señor esta mañana? La palabra del Señor dice en 1 de Pedro que nosotros los creyentes de hoy en día somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Pero dice para qué. Escuche, no es solamente que recibimos todo eso, gloria a Dios, porque maravilloso es nuestro Dios que ha colocado sobre nosotros todo ello. Pero dice para qué.
Porque no es solamente para que le digas al mundo lo que eres ahora a través de Cristo, sino para que anuncies, dice la palabra, para que anuncies, no para que te calles. ¿Escuchaste bien? No simplemente para que te calles, para que anuncies al mundo entero las virtudes de aquel que te sacó de la oscuridad y te llevó a su luz admirable. Hoy en día, mis queridos hermanos, también tenemos tiempos malos como los tiempos de los jueces y escasea la palabra de Dios. Y esto quizá represente el estado de muchos que viven una vida simplemente al interior de los templos, que aún inclusive saben mucho de la palabra, pero que no conocen la voluntad divina ni conocen tampoco la revelación del Señor. Podemos estar aquí en este lugar, pero literalmente podemos hasta dormir en la presencia de Dios y no ver que su palabra está escaseando, que ya no hay visión, que todo el mundo está viniendo abajo, pero que Dios está llamando aún. Si nos llama, es porque estamos lejos. Nos llama porque la lámpara está a punto de apagarse, porque la luz está a punto de extinguirse y hay muchos que no están respondiendo. Omni y Finés, los hijos de Elí, fueron hombres impíos y sin conocimiento del Señor. Abusaban de su derecho sobre las ofrendas sacerdotales, tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mis queridos hermanos, esto era un desastre. Pero a la par que crecía todo esto, escuchen, a la par que crecía la maldad, también había un hombre que estaba creciendo, escuchando la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros a veces decimos, ya no hay esperanza. Cuando nosotros decimos, es que el mundo está lleno de oscuridad. Cuando nosotros decimos, la maldad se apoderó de este mundo, el Señor siempre tiene un remanente fiel que está creciendo en bondad, que está creciendo en amor, que está creciendo en conocimiento del Dios Santo y que va a traer revelaciones al mundo de oscuridad. Siempre es así. Y nosotros tenemos que entender todas estas verdades, mis queridos hermanos. Los ojos de Elí a causa de la vejez se oscurecieron de manera que no podían ver. Y esto también es un símbolo de la ceguera espiritual que había. Si tú sales en este día a la calle, caminas un momento por allí, vas a ver a miles de seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, que están caminando en tinieblas, pero no lo saben. Piensan que están caminando en la luz. ¡Mentira! Están engañados y van muy tranquilos a un destino de condenación eterna. Están caminando en oscuridad, son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos y al final todos caen al abismo. Pablo le dijo a los gentiles de Éfeso, ustedes eran tinieblas, mas ahora son hijos de luz, entonces anden como hijos de luz. Alguien tiene que despertar del sueño hoy en día, mis hermanos, para traer de nuevo luz en medio de la oscuridad. En muchas ocasiones estamos tratando en consejería. Llegan personas que nos dicen, pastor, todo está mal en mi vida, todo. Mi matrimonio está mal, mi familia está mal, no va para ninguna parte. Todo lo que veo alrededor es solo oscuridad. Y siempre, mientras estamos orando, el Señor nos responde de la misma manera. Alguien tiene que traer luz en medio de la oscuridad. Alguien tiene que levantarse con una palabra fresca. Alguien que tiene que abrir los ojos de ese sueño para tomar el llamado divino y poder dirigir a los demás a escuchar la voz de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que para eso es que el Señor nos ha sacado precisamente de la oscuridad en la que vivíamos y nos ha llevado a otro ámbito de nuestra vida. Alguien, mis hermanos, alguien que se tiene que levantar en estos días de su sueño. Alguien tiene que traer de nuevo la luz antes de que la lámpara se apague. ¿Dónde estará esa persona? Estará en este lugar, gloria a Dios. El mismo Dios que levantó a Samuel es tu mismo Dios. Y Él no va a permitir que se apague la luz, por el contrario. Él dice de nuevo que tú y cada uno de los creyentes aquí somos la luz del mundo y que esa luz es poderosa y no se puede ocultar debajo. El llamado que Dios le hizo a su pueblo en determinado momento en el libro de Isaías es: levántate y resplandece. ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo resplandecer en medio de tanta oscuridad? Simplemente porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Lo entiendes? La luz siempre vence a las tinieblas. Posible que la gloria de Dios se esté manifestando, pero aún tú no la veas. Pedir al Señor hoy que abra tus ojos a la revelación divina. Pablo oraba diciéndole a la iglesia en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mis queridos hermanos, no me cabe duda que Dios va a levantar hombres y mujeres que no solamente pueden dirigir a grupos enteros o comunidades enteras, sino incluso a naciones enteras con la palabra que viene de los cielos. ¿Te imaginas esto? Personas que entiendan finalmente que han recibido autoridad espiritual y revelación divina, porque han aprendido a escuchar la voz de Dios y por lo tanto tienen algo que transmitirle al pueblo.
Samuel no solamente fue un sacerdote para un grupo de personas, él fue un profeta para la nación. Y cada vez, escúcheme bien, cada vez que Dios deseaba transmitirle algo a la nación, llamaba a aquel a quien había aprendido a escucharlo. Y saben una cosa maravillosa, el Señor está tomando su lugar en muchas partes. El Señor está levantando personas que sepan honrarlo. Hace unos días escuché que tiempo atrás la alcaldesa de Monterrey, Nuevo León, en México, recibió a Cristo en su corazón. Y entonces, escuchen, organizó un acto público. Y allí, en medio de toda la multitud, proclamó que la ciudad entera de Monterrey, Nuevo León, era entregada al Señor Jesucristo y que toda la prosperidad no vendría por la causa de la alcaldía, sino por causa de la presencia de Dios en aquella ciudad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo vi ese video en el que ella proclamó con valentía esta entrega de esta ciudad para Cristo Jesús. Y también dijo que los cristianos debemos dejar de avergonzarnos y de ocultarnos porque somos seguidores de un Dios vivo, el único Dios verdadero. Que el mundo sepa, mis hermanos, que tenemos a un Dios vivo que puede transformar la vida de quienes se acercan a Él de la misma manera que está transformando nuestras vidas por su poder y por su misericordia. Después de esa primera vez que Samuel escuchó al Señor, de allí en adelante ya no tuvo dudas. Durante los siguientes 80 años, Samuel se acostumbró a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Qué maravilloso. Pero Dios hoy en día te está llamando por tu nombre. Hoy en día quizás no está llamando a Samuel, pero está llamando a Pedro, a María, a José, a cada uno de los que están aquí por su nombre. La pregunta es, ¿reconocerás su voz cuando te llame? Si esta noche el Señor te despierta para hablarte, ¿lo reconocerás? ¿Sabrás que es Él? ¿Sabrás que es la voz de Dios hablando a tu vida? Y escúchame, si te llama el Señor en esta noche, es porque tiene un propósito para tu vida y para los tuyos. Y a lo mejor tiene propósitos también para estas ciudades y para la nación entera. Gloria a Dios. Pero que no nos perdamos del tiempo de la visitación divina. Que no nos perdamos del tiempo del llamado de Dios. Mire, recuerdo cuando Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, ¿recuerdan ustedes? Todo el alboroto que había, todo lo que estaba sucediendo. Las personas estaban colocando las palmeras, estaban diciendo, Hosana, Hosana. Pero mientras Él estaba entrando en Jerusalén, los fariseos y religiosos estaban orando en el templo para que viniera el Mesías. Escuchen, ellos estaban orando para que viniera el Mesías y decían, ¿qué es ese ruido afuera? No, que no nos molesten. Que nos dejen orar porque estamos orando para que venga el Mesías. El Mesías estaba entrando en la ciudad. El Mesías estaba con ellos. El Mesías estaba entrando sobre un burrito en ese momento, pero ellos no conocían su voz, no conocían el tiempo de la visitación divina. ¿Te das cuenta? Hoy en día el Señor está haciendo cosas maravillosas, mis queridos hermanos. Y quizás estamos ciegos a la revelación de Dios. Nos estamos perdiendo quizás el tiempo de la visitación divina. El Señor está entrando en estas ciudades, mis queridos hermanos. Nosotros nos hemos levantado para proclamar que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo habita en estos lugares, mis queridos hermanos. No nos perdamos el tiempo de la visitación divina, aleluya. Dios está siempre con su pueblo. Dios está con aquellos que le alaban y le adoran de todo corazón. Es muy posible que muchos estén perdiendo ese tiempo hoy en día. Hay quienes se aburren en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Simplemente porque no han escuchado su voz. Hay quienes solo bostezan y miran para todos lados mientras el pueblo de Dios canta diciéndole, cuán grande es Dios, venid adorémosle, somos el pueblo de Dios, cantaré de tus proezas, grandes y maravillosas son tus obras, y muchas formas de adoración y de entrega a ese Dios tan maravilloso que tenemos. Pero eso es simplemente falta de conocimiento de Dios. Debemos promover aún más la búsqueda de intimidad con Dios. Escuché a un hermano que es uno de los más reconocidos cantantes de música cristiana, que hoy en día vive en Argentina. Él está desarrollando un ministerio de intimidad con Dios. Escuchen, qué maravilloso esto. No se trata simplemente de conciertos o de espectáculos donde unos aplauden a otros, no. Se trata de buscar la intimidad con Dios. Así que muchos pastores saben lo que él está haciendo y lo buscan para que vaya a compartir esas noches con ellos en sus iglesias. Un día él relata esto, dice, un pastor me llamó y me dijo, oye mi hermano, quiero saber una cosa, ¿cuánto me cobras por una noche de intimidad? ¿Noche de intimidad? Este cantante, adorador al Señor, le dijo, la verdad, no sé si de donde yo vengo es diferente. Al menos en mi país, las que cobran por una noche de intimidad son las prostitutas y yo no estoy a la venta. No hay precio que pueda pagar lo que Dios ya pagó por mí. Aleluya. Cuando tú escuchas una voz del cielo y sabes que viene de allí, ya ninguna otra voz en la tierra te puede impresionar.
¿Escuchaste eso? Ninguna otra voz en la tierra. Nada. Si tú has escuchado directamente al Señor que te llama, como lo hizo con Samuel, ¿qué otra voz puede ser tan atractiva como para que opaque la voz que ya escuchaste desde los cielos? Ninguna. Nadie sigue siendo igual después de haber escuchado la voz de Dios. Te pregunto esta mañana, ¿has escuchado tú la voz de Dios? ¿La has escuchado? Gloria a Dios por los que han levantado su mano, aleluya. Gloria a Dios. Porque saben que de aquí en adelante ninguna otra voz del mundo, ni tanto ruido que hay en todas partes los podrá entretener, porque saben que ya han escuchado una voz que vino directamente del trono de los cielos, aleluya. El sacerdote Elí ya no escuchaba la voz de Dios, ya no tenía comunicación con el Señor, tan solo ofrecía funciones sacerdotales pero sin presencia ni voz de Dios. Pero antes que la lámpara se apagara definitivamente, no solo para el sacerdocio, sino para el pueblo en general, Dios hizo un llamado a alguno que necesitaba empezar a escuchar su voz para guiar a los demás. Por eso yo creo que le estoy hablando hoy a una generación que aprende a escuchar al Señor y a ser obediente en su palabra. Y yo veo en este lugar, mis queridos hermanos, personas para las cuales Dios había preparado ya lugares de autoridad, mucho más elevadas de los cuales hoy están. Para muchos que había preparado oportunidades muy grandes, pero quizás el fuego no se mantuvo encendido y quizás no pudiste ver y te conformaste y te quedaste donde estabas. Tienes que saber algo. Tienes que saber hoy que tú eres la respuesta a un clamor, que tú eres el producto de un milagro. ¿Entiendes eso para tu vida? Tú eres la respuesta a un clamor de alguien. Así como Ana un día clamó por Samuel, así muchos han clamado por ti para que tú seas bendición. Y aún así duermes. ¿Te atreves a estar durmiendo inactivo en silencio delante de Dios cuando tú eres la respuesta a un clamor? Tú eres un milagro divino. Imagínate esto, imagínate si alguien hubiera hablado con Lázaro después de haber resucitado de allí. ¿Qué le hubieran preguntado? Lázaro, ¿qué fue lo que sucedió contigo? Y Lázaro podría decir, yo había muerto, estaba en un lugar de paz y de tranquilidad, pero escuché una voz que me dijo, Lázaro, ven fuera, y salí de allí. Inmediatamente mi cuerpo recobró todo y otra vez me sentí en aquel lugar y de repente vi a los demás que me estaban mirando y de repente vi allí parado a Jesús que estaba delante de mí. Entonces ya nunca pude volver a hacer lo mismo porque mi vida es ahora producto de un milagro. ¿Te das cuenta? Tú también. Porque dice la palabra que todos nosotros los que estamos aquí y en muchos otros lugares estábamos muertos, como Lázaro. Estábamos en la misma condición que Lázaro. Pero un glorioso día, mis queridos hermanos, el día más maravilloso de nuestras vidas, escuchamos una voz que dijo, ven fuera. Y salimos de la muerte. Y salimos de la condición de oscuridad y entonces nos dimos cuenta que estábamos delante de Dios y que nuestra vida de ahí en adelante era un milagro divino y que tenemos que vivir como lo que somos hoy en día, un milagro divino, rescatados de la muerte y llevados a la vida. Aleluya, gloria al Señor. ¿Lo puedes entender hoy en día? ¿Puedes entender lo que tú eres? Aquí hay milagros andantes, gloria a Dios. Aquí hay muchos milagros en esta mañana. Mira quién tienes al lado, es un milagro de Dios. Es un milagro que estés aquí hoy en día. El mundo es tan atractivo, mis hermanos. Hoy en día hay Black Friday, hay no sé cuánta cosa. El mundo está hoy en día, los centros comerciales están llenos. Pero tú eres un hijo de Dios. Estás aquí adorando al Dios vivo, al que hizo el milagro en tu vida, al que te sacó de la muerte y te llevó a la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, nosotros no somos iglesia solo cuando venimos aquí a este lugar y nos reunimos aquí. No, cuando salimos a las calles también somos la iglesia. Cuando vamos a nuestros hogares también somos la iglesia. Cuando vamos al mercado también lo somos. Cuando vamos a nuestro trabajo también somos la iglesia. Así que la mentalidad iluminada del reino de Dios no se limita a las paredes de un lugar, sino que a donde quiera que vaya, sigo siendo la iglesia del Dios viviente. Así que mi vida no puede ser una dentro de este lugar y otra allá afuera. A todas partes donde nosotros vayamos, somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Lo curioso es que hoy en día, mis hermanos, está sucediendo tantas cosas. El mundo está lleno de carencias y la iglesia está llena de carencias. El mundo está lleno de enfermedad y la iglesia está llena de enfermedad.
El mundo está lleno de dificultades y la iglesia está llena de dificultades. El mundo está lleno de gente afligida y la iglesia está llena de gente afligida. ¿Cuál es la diferencia? ¿No será hora de que se levanten los Samueles hoy en día? ¿No será hora de que se levanten los que saben a escuchar la voz de Dios? Mire, alguien puede decirme: pastor, ore por mi hijo o por mi hija que está mal, por mi hermana que está enferma, o mi esposo que se muere, o está en el alcohol, o cualquier vicio. Por supuesto que lo voy a hacer. Por supuesto que lo vamos a levantar en oración y clamaremos al cielo. Pero déjame decirte algo: nadie puede orar con más intensidad por un hijo que su propia madre o su propio padre. Nadie puede orar con más fervor por una persona amada que su mismo familiar. Entonces lo que Dios quiere no es que siempre acudas a tu pastor o el encargado de oración, aunque esto es importante. Lo que Dios quiere hacer es formarte a ti como un guerrero de oración que sepa vencer las tinieblas y traer luz donde hay tanta oscuridad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y escucha bien, porque Dios siempre tiene propósitos en los que le siguen. Si Dios ha permitido que sucedan estas cosas en ti, es porque tiene propósito para tu vida. El Señor te va a levantar como un guerrero de oración. El Señor te va a levantar como una persona diferente que sabe escuchar su voz y que sabe traer luz donde hay tanta oscuridad. A través de la historia siempre se han necesitado personas así. Esther, por ejemplo, fue usada por Dios en un momento muy importante para su nación. Cuando parecía que todo iba a acabarse allí para el pueblo, el Señor levantó a esta mujer valiente que fue delante del rey y salvó a todo el pueblo de la desgracia. Nehemías, por ejemplo, contempló que la ciudad de sus antepasados estaba destruida. Habían sido quemadas las puertas, solo había desolación y su pueblo estaba en esclavitud, estaba en zozobra, estaba en tinieblas. Lloró amargamente delante de Dios y entendió que había sido levantado para ese tiempo en particular. ¿Entendiste? David restauró la adoración de un pueblo que se había olvidado de adorar a su Dios. Yo no sé cuál sea tu llamado, yo no sé a qué Dios está llamando, yo no sé cuáles son los propósitos de Dios, pero lo que sí sé es que el Señor está levantando gente con propósito, gente con nueva vida, gente que entiende el llamado de Dios, gente que sabe para qué ha venido a este mundo y no se va a ir de aquí sin haber cumplido con esos propósitos. Aleluya, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, se necesitan hoy más que nunca esos hombres y mujeres que se levanten y resplandezcan con la luz de Cristo para las naciones. ¿Serás tú? Gloria a Dios. ¿Tienes esa luz en tu interior que irradia por donde quiera que pases? Cuando hay muchos que hoy en día andan pregonando que el cristianismo está acabado y que pronto será un recuerdo del pasado, mis queridos hermanos, no tienen la más remota idea que en realidad Dios está preparando un avivamiento que remecerá este mundo y que traerá a muchos a los pies de Cristo Jesús. Él no va a permitir jamás que su lámpara sea apagada, jamás, jamás. El problema es que no hemos descubierto el inmenso poder que tiene un remanente justo en cualquier tiempo. ¿Recuerdan ustedes a Abraham delante de Dios rogando que no destruyera a Sodoma? ¿Qué le contestó Dios? Si todos se convierten, yo salvo la ciudad. ¿Dijo eso el Señor? Si encuentras a 10 justos, por 10 justos no la voy a destruir. ¿Se dan cuenta? Toda una nación idólatra, toda una nación perversa, entregada a los vicios y al desenfreno, y sin embargo el Señor asegura que si encuentra solamente a 10 justos no lo va a destruir. ¿Te imaginas el poder del remanente fiel? ¿Te imaginas lo que hay? Por causa de los justos no destruiré a los injustos. Mis queridos hermanos, no importa que sea un puñado de personas, no importa que sea un pequeño grupo, pero mis queridos hermanos, llenos de la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, y entonces el Señor, por causa de los justos, salvará incluso a los injustos, a las naciones idólatras y perversas. ¿Se imaginan, mis hermanos, lo que podemos lograr por causa de nuestro Dios? En Lucas 3:16 nos dice que Juan el Bautista anunciaba un bautismo con agua, pero decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Jesús venía con su lámpara encendida y nunca más se apagaría esa lámpara. Fuego de Dios. Fuego de Dios que necesitamos todos nosotros para que este mundo sea iluminado con la luz que debemos ser siempre los cristianos, a donde quiera que vayamos. Juan traía bautismo y un mensaje de arrepentimiento, pero detrás de Juan venía uno con bautismo de fuego y con poder. Las palabras de Jesús eran como teas ardientes que penetraban el cuerpo, el espíritu y el alma y cambiaban las vidas de quienes se acercaban a Él. Estaba anunciando ese tiempo por venir. Nosotros sabemos y hoy en día leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la palabra de Dios
que el Señor mismo vino. Y dice la palabra que sus discípulos contemplaron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. ¿Qué has contemplado tú de parte de Dios? ¿Has escuchado al Señor? ¿Tienes oído para escucharlo? En medio de tanto ruido sabrás escuchar hoy cuando el Dios te hable. No queremos más personas muertas en medio de la religiosidad. Queremos personas avivadas, que aprendan a sentir ese fuego de Dios, que vivan de acuerdo al poder de la palabra que ha salido de su boca. Porque contentarnos con palabras de hombres que nos confunden, porque simplemente escuchar a cualquier engañador que viene y nos dice cualquier cosa, si nosotros podemos ir directamente al trono de la gracia. Mis queridos hermanos, así como Samuel en su tiempo fue la respuesta de Dios para los suyos, hoy tú vas a saber que era la respuesta de Dios para estos tiempos. Ante la situación de este mundo, ante la oscuridad que nos rodea y las dificultades que enfrentamos a diario, recuerda y nunca olvides que tú eres una persona que Dios ha levantado para que su lámpara no se apague. No importa dónde estés, no importan tus limitaciones, no importa incluso que no viajes a muchos lugares ni conozcas muchos sitios donde el Señor te haya plantado, ahí vas a hacer luz. Ahí la lámpara del Señor no se apagará donde quiera que un verdadero creyente sepa escuchar la voz de Dios y pueda transmitirlo a los demás. Así que no me digas más que tu hogar va a seguir siendo destruido. No me digas más que la comunidad va a seguir siendo dañada. No me digas más que estas ciudades van a ser simplemente destruidas porque todo el crimen y la violencia cada vez están peor. No me digas más eso. Todo lo contrario, dime, no, yo soy un verdadero creyente que ha aprendido a escuchar la voz de Dios y donde quiera que yo vaya, la luz del Señor alumbrará allí. ¿Te das cuenta? Esto va a ser diferente. Esto va a ser diferente. Porque yo sé, mis hermanos, que antes que la lámpara se apague, se levantarán de nuevo hombres y mujeres llamados por Dios, ungidos por Dios, respaldados por Dios para traer palabra viva y refrescante a un pueblo sediento. Antes que la lámpara se apague, el Señor moverá de nuevo corazones y espíritus que estaban adormecidos y que van a saber colocar a Dios primero en todas sus cosas. Antes que la lámpara se apague, vendrán los nuevos Samueles, aleluya. Los nuevos Samueles se presentarán delante de Dios hoy para decirle, habla, Señor, tu siervo escucha. Mi oído está listo para ti, Señor. Estoy dispuesto a ir donde otros no quieren ir o a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Y todo eso por la causa del Señor que me ha llamado a sus caminos. Aleluya. Y escucha esto. Los que finalmente conocen al Señor de cerca, inmediatamente se ponen a su servicio sin condiciones. Samuel dijo, habla, Señor. Di lo que quieras decir, Señor. Abre tu boca para mí, porque yo soy tu siervo y estoy a tu disposición. Habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Lo mismo sucedió cuando el profeta Isaías contempló el trono alto y sublime. Él vio algo maravilloso, él contempló con sus ojos la gloria de Dios. Él vio a alguien que estaba sentado en el trono, sus faldas llenaban todo y los querubines que no cesaban de cantar a su santidad. Él vio todo eso, pero cuando escuchó esa voz del cielo que preguntaba, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Inmediatamente él, sin demora, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Entiende lo que Dios te está diciendo en esta mañana? ¿Puedes reconocer la voz de Dios que te está hablando hoy? Wow. Si tú entiendes la voz del Señor, te levantarás hoy como nunca antes. Correrás a Él. Sabrás que es Dios hablando y entonces le dirás, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, sin condiciones. Quizás antes en mi vida puse muchos trabas. Quizás puse condiciones, Señor, pero hoy, en este día, Señor, yo quiero entregarme a ti sin condiciones. Antes que la lámpara se apague en tu hogar, o se apague en tu ciudad, o se apague en tu nación, levántate hoy como hizo Samuel en aquel día. Señor, habla. Háblame porque estoy dispuesto, Señor. Háblame porque tu siervo escucha hoy. Aquí estoy sin reserva, sin doblez, sin saber qué me pedirás. Pero Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Habrá alguien dispuesto esta mañana a hacer esto? ¿Habrá alguien dispuesto? Pongámonos de pie esta mañana y alabemos al Señor, aleluya.